Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy, donde abordaremos con un enfoque distinto los temas de pobreza y libertad, en el marco del libro del mismo nombre, editado por nuestro amigo Matt Warner, que es el presidente de Atlas Network, entidad de la que nos enorgullece ser socios. Este libro presenta casos de estudio donde se evidencia que la pobreza no necesariamente se elimina transfiriendo riqueza y conocimiento de un lugar a otro, de lugares o personas ricas y educadas a lugares que consideramos nosotros que no lo son. Pues en las mismas palabras de Matt, esa simplicidad de pensamiento lineal apela a nuestro sentido de urgencia moral, como él le llama, pero sobre todo subestima incesantemente la complejidad de los ecosistemas que nosotros esperamos ver prosperar, entendiendo por prosperar aquellos lugares donde deseamos lograr un progreso o un desarrollo económico sostenido. Entonces, para presentarles este interesante tema e iniciar nuestra conversación, nos acompaña nuestro amigo Luis Loria. Luis Loria es presidente y fundador de la entidad Ideas Labs en San José, Costa Rica, que es un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. El señor Loria acumula más de 20 años de experiencia como consultor senior de líderes del sector público y privado, incluidas autoridades gubernamentales de alto nivel en 10 países de América Latina, y ha colaborado asimismo con entidades públicas y privadas y ONGs en temas relacionados con economía, promoción de inversiones, competitividad, estrategia empresarial, y ha ayudado incluso dentro de su país a generar nuevos negocios y a prosperar, de hecho, nuevos negocios, como es el caso, un caso bellísimo que ojalá tengamos chance de escuchar más adelante. Es candidato al doctorado en negocios, tecnología y economía de Harvard Business School y cuenta con estudios de posgrado de esa misma universidad, pero también del INCAE y de MIT. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros, por acompañarnos en el día de hoy. Y vienes a darnos este libro, como les decía, Pobreza y Libertad, casos de estudio sobre desarrollo económico global, que lo encontramos sumamente interesante con esta propuesta acerca de cómo esa libertad puede ayudar a millones de personas a escapar de manera definitiva de la pobreza, que es un enfoque que regularmente no vemos. Cuéntanos un poco y te dejo la palabra e incluso te presento también hemos compartido la gestión del web para que puedas presentar lo que entiendas. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias al Instituto OMG por abrir este espacio para compartir las ideas, las propuestas que contiene el libro Pobreza y Libertad, que tengo acá conmigo, y que también se les facilitará una copia digital a quienes se registraron y están participando hoy acá. Para iniciar mi intervención les voy a compartir una presentación breve acerca del libro y después vamos a poder conversar un poco más. Ojalá también podamos tener oportunidad para conocer sus comentarios y dudas que puedan surgir y también discutir un poco cómo las ideas y propuestas que vamos a compartir se pueden, digamos, aplicar a la realidad en República Dominicana. Okay. Bueno, entonces, el libro Pobreza y Libertad, casos de estudio sobre desarrollo económico local, fue editado por Matt Warner, quien es presidente de Atlas Network, una organización sin fines de lucro comprometida con impulsar la libertad y las oportunidades económicas en el ámbito global. Atlas Network colabora con cerca de 500 organizaciones en unos 100 países alrededor del mundo. Solamente en América Latina hay unas 100 organizaciones de este tipo, dentro de las cuales se encuentra el Instituto OMG y nuestro Instituto Ideas Labs en Costa Rica. La versión original del libro fue presentada en el año 2019 en la ciudad de Nueva York como parte del evento anual que reúne a los partners de alrededor del mundo de Atlas Network. Y en esa oportunidad
también me tocó estar participando junto a Matt Warner, que aparece en una foto, en la foto de la derecha, más hacia la izquierda, es Matt Warner, quien fue el encargado de la edición del libro. ¿De qué se trata? Pobreza y Libertad ofrece un nuevo enfoque para abordar algunas de las preguntas que nos han preocupado por cerca de 250 años, desde las primeras exploraciones de Adam Smith acerca de la riqueza de las naciones. Preguntas como ¿por qué algunos países son ricos y otros no? ¿Cómo ayudar a las personas a escapar de la pobreza? ¿Qué tipo de intervenciones pueden ayudar? ¿Y cuáles, por el contrario, pueden empeorar la situación? Un elemento central del enfoque propuesto por Warner, con base en su experiencia y el trabajo de otros autores, es el de tomar en serio la idea de la dignidad humana. Desde esa perspectiva, quienes viven en condiciones de pobreza no son víctimas que requieren ser salvadas, son nuestros iguales y son ellos quienes deben liderar los esfuerzos para encontrar la manera de mejorar sus vidas. En ese sentido, se hace un llamado a ser sensibles al contexto y a las necesidades de los individuos. Son ellos, los individuos, quienes cuentan con el mejor conocimiento y las perspectivas para encontrar un camino hacia la prosperidad. Las acciones de quienes están en la pobreza deben ubicarse en el centro del escenario, en lugar de las acciones de los agentes externos. El autor explica la importancia de los procesos evolutivos para las estrategias de reducción de la pobreza. Al respecto, Warner menciona que, al igual que en los mercados sanos, la evolución es un diseño sin diseñador, haciendo del progreso una función de los resultados acumulativos de experimentos simultáneos, pero realizados de manera descoordinada por un gran número de individuos conectados. Aquí lo que vale la pena resaltar es el aspecto de que todo este proceso evolutivo, toda esta experimentación ocurre de manera simultánea sin un planificador central. En otras palabras, no es un ministerio de planificación, no es el gobierno, no es el Estado el que le dice a los individuos qué es lo que tienen que hacer, sino más bien este proceso de experimentación obedece a la iniciativa propia de los individuos, de lo que ellos quieren poner a prueba. Matt Warner acuña el término dilema del forastero para describir el desafío de ayudar a los países de bajos ingresos sin interferir perversamente en los caminos más viables para su prosperidad. Él explica que muchos de los programas de ayuda internacional son diseñados por expertos externos, quienes, al no conocer en profundidad la realidad local e intentar copiar soluciones entre países, no logran alcanzar sus metas o incluso tienen resultados desastrosos. El enfoque tradicional para abordar la pobreza ha fallado. Eso lo vemos en cientos de casos alrededor del mundo. Miles de millones de dólares se destinan al combate a la pobreza y no se ven los resultados de la gente saliendo de esa condición. ¿Qué podemos hacer en su lugar? El libro propone que mientras los expertos tratan de encontrar la forma de resolver el problema de la ineficacia de la ayuda exterior, los grupos de estudio locales, los think tanks comprometidos con la eliminación de las barreras institucionales a las oportunidades económicas, se han vuelto más eficaces en liderar cambios relevantes en el ámbito local. Entonces, la pregunta que busca responder el libro es ¿cómo ayudar sin hacer, por error, más daño que bien? O sea, no se cuestionan las intenciones de los agentes externos, de los donantes o las agencias de desarrollo en cuanto a que quieren hacer el bien, pero simplemente que en la práctica no han sido efectivos en hacerlo y en muchas ocasiones terminan haciendo daño. El canalizar la ayuda internacional por medio de gobiernos puede no lograr el impacto deseado. Aquí es importante señalar que el outsider, el foráneo, en este caso, digamos, el agente externo, no necesariamente tiene que ser alguien de fuera del país, digamos, alguien que esté en una agencia de cooperación en Washington o
algún otro tipo de agencia de desarrollo, sino pueden ser personas del mismo gobierno que llegan y quieren, digamos, encerrados en una oficina, diseñar soluciones que no han sido validadas con las comunidades, que no necesariamente obedecen o conectan bien con la cultura local. Entonces, en ese sentido, puede ser que incluso personas dentro del mismo país, bien intencionadas, no tomen en cuenta, digamos, la importancia del conocimiento de las personas locales. Los centros de pensamiento han ganado influencia para identificar y articular soluciones sistémicas para problemas locales y su impacto es cada vez mayor. El cambio sistémico se debe orientar hacia aumentar el espacio para que individuos y grupos descentralizados exploren y descubran de forma iterativa soluciones viables para sus problemas. Pobreza y Libertad, el libro, comparte casos de estudio de alrededor del mundo, recurriendo a conocimientos multidisciplinarios para justificar la reorientación del apoyo filantrópico hacia centros de pensamiento de alto rendimiento. En otras palabras, darle menos a las agencias de desarrollo, darle menos a los gobiernos y orientar los recursos hacia los think tanks que han demostrado ser efectivos en su trabajo. Siempre en la búsqueda de la eliminación de la pobreza para siempre. Estas últimas palabras son claves. Lo que se busca no son soluciones temporales para la pobreza, no se trata de girar un cheque a las personas todos los meses de ayuda que les permita, gracias a que reciben ese dinero mensualmente, pasar de la parte de abajo de la línea de pobreza arriba. O sea, técnicamente no son pobres porque recibieron un ingreso mensual, pero en el momento en que se acaba esa ayuda, vuelven a caer, ¿verdad? En esa condición. Entonces, no se trata de una solución definitiva. También explica que los esfuerzos para aumentar la libertad individual, guiados por una visión local para el cambio, son cruciales en este proceso para que las personas puedan escapar de la pobreza. Los casos de estudio sirven como ejemplo del tipo de intervenciones que pueden contribuir a tener un impacto positivo y duradero en la vida de las personas. Se trata en todos los casos de visiones propias e innovaciones propias, no impuestas desde el extranjero. Vamos a ver brevemente, digamos, 3 de los casos que están cubiertos en el libro. Hay uno que es de restablecer los derechos sobre la tierra, derechos de propiedad para pequeños agricultores. Es el caso del think tank, el Centro de Pensamiento Easy Business en Ucrania. Este centro de pensamiento priorizó la reforma de derechos de propiedad con el objetivo de abrir el mercado para que propietarios pudiesen comprar y vender libremente tierras agrícolas. Alrededor de 7 millones de terratenientes en Ucrania tenían prohibición legal para vender sus tierras. Eran tierras que les fueron entregadas como reparación por el sufrimiento bajo el antiguo régimen soviético. Entonces, para que lo tengamos claro, la situación era, bajo el régimen soviético no había propiedad privada de la tierra, entonces se acabó el régimen soviético y a las personas le dijeron, ok, este pedazo de tierra es suyo, pero venía amarrado a una condición de que no la podían vender. Entonces, Easy Business movilizó distintos recursos hasta que en marzo del año 2020 el Parlamento ucraniano aprobó finalmente una ley para poner fin a la moratoria que impedía las transacciones y establecer un mercado de tierras en el año 2021. En la foto está Víctor en su propiedad que gracias a los esfuerzos de personas como él y otros más, se lograron llevar a cabo las acciones legales que permitieron poner fin a esta moratoria. Otro caso bastante extremo es el de la recuperación de títulos de propiedad para víctimas del apartheid en Sudáfrica. En este caso, el think tank Free Market Foundation lideró el proyecto de reforma agraria Mi Casa, una iniciativa para devolver títulos de propiedad a los sobrevivientes del apartheid. En 1913, la ley de tierras de los nativos prohibió a los negros comprar o poseer tierras.
En 1990 se aprobó una reforma para revertir ese legado opresivo, pero no logró desencadenar el cambio deseado. En otras palabras, se aprobó la ley que ya les permitía comprar o poseer tierras, pero habían pasado generaciones de personas que nunca habían sido dueños de su propiedad, que realmente no conocían cuál era la utilidad de esto y definitivamente no sabían cuál era el proceso que tenían que seguir para lograrlo. Entonces ahí es donde intervino este think tank en Sudáfrica, el Free Market Foundation, para acompañar desde un trabajo muy intenso y cercano con las comunidades a los eventuales propietarios de las tierras. Por ejemplo, al principio trataron de trabajar con abogados de las ciudades y descubrieron que en las comunidades no confiaban en esos abogados que no eran de la localidad. Entonces tuvieron que armar equipos de trabajo de la localidad que tuvieran la confianza de las personas para que se dejaran acompañar en el proceso. En la foto aparece María, de 100 años, quien por primera vez pudo tener un título de propiedad sobre su tierra gracias al trabajo de este think tank Free Market Foundation. El tercer caso tiene que ver con alcanzando una prosperidad inclusiva. Es el caso del Center for Civil Society de la India. De acuerdo con ellos, India es conocida desde hace mucho tiempo por su Raj de permisos, también conocido como Raj de las licencias, que son personas que dificultan el establecimiento de un negocio legal y empujan a muchas personas a la economía informal. El Center for Civil Society trabaja para mejorar las capacidades de los gobiernos locales para supervisar las actividades económicas informales. En este sentido, trabaja para ayudar a los más pobres entre los pobres mediante la legalización del 93% de la mano de obra de la India que se encuentra en esa condición de informalidad. Volviendo digamos, a lo que son las propuestas más generales del libro, la libertad es clave para escapar de manera definitiva de la pobreza. El libro demuestra cómo el hacer el mundo más próspero comienza con el apoyo a iniciativas dirigidas localmente que eliminan las barreras institucionales a la libertad y otorgan a las personas mayores opciones para hacer sus elecciones acerca de su propio futuro. Las soluciones reales a la pobreza son elaboradas por personas con una visión de cambio que tiene sus raíces en una comprensión local del crecimiento sostenible. La libertad de crecer y desarrollarse se ve potenciada por el conocimiento y el liderazgo cruciales que solamente la población local puede proporcionar. Y este es el modelo que puede crear un éxodo, una salida duradera desde la pobreza. Los 13 estudios de caso del libro Pobreza y Libertad muestran la inspiradora labor de los centros de pensamiento locales que se han comprometido a ampliar la libertad para las poblaciones vulnerables, luchando contra los abusos del gobierno, haciendo que los mercados legales sean más inclusivos y removiendo otras barreras a las oportunidades alrededor del mundo. En todos los países existen barreras, leyes injustas, prácticas corruptas, burocracias inoperantes que perjudican de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos, explica Warner. Esto es muy importante de comprender. La falta de libertad económica que es resultado digamos, de todas estas barreras institucionales y barreras regulatorias afecta o se ensaña en contra de quienes menos tienen. ¿Por qué? Las personas que tienen más recursos, que están bien conectadas en la sociedad, pueden encontrar la manera para navegar entre estos infiernos regulatorios y salir con éxito del otro lado. Muchas veces, lamentablemente, recurriendo a pagos por debajo de la mesa, buscando tramitadores, pero básicamente pueden hacerlo. Quienes no pueden hacerlo
a quienes se les niega el acceso a estas oportunidades son a las personas de menores recursos, y de ahí también la importancia en este trabajo de remover estas barreras. Se debe enfatizar el apoyo voluntario a las organizaciones locales que promueven el cambio y se enfocan en la expansión de las oportunidades económicas para poblaciones de bajos ingresos. ¿Cómo conecta lo que hemos discutido hasta ahora con digamos, la literatura liberal clásica? Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía y uno de los autores más conocidos en el mundo liberal, explicó que la curiosa tarea de la economía es el demostrar a los hombres lo poco que realmente conocen acerca de lo que ellos se imaginan que pueden diseñar. Aquí, digamos, Hayek ataca de manera directa la idea de que convienen los planificadores centrales. Esto, digamos, parte de una lógica de que quienes se les encomienda esa tarea, digamos, de planificar para el resto, son personas que no conocen o no tienen el conocimiento necesario acerca de las necesidades particulares de cada individuo ubicado en su contexto local. Y entonces, más bien, le da vuelta al argumento de que para poder hacer un uso eficiente del conocimiento que está disponible en toda la sociedad, es necesario colaborar con los individuos que poseen ese conocimiento. Este es de otro artículo de Hayek, que es uno de los más citados en la historia de las ciencias económicas. Hayek explica que el problema económico de la sociedad es, por lo tanto, no simplemente un problema acerca de cómo asignar determinados recursos, sino más bien es un problema acerca de cómo asegurar el mejor uso de recursos conocidos para cualquiera de los miembros de la sociedad. O de manera más concreta, es un problema sobre la utilización de conocimiento que no se le ha dado a nadie en su totalidad. Entonces, no es un tema de qué tan capaz es la persona que llega a ocupar un ministerio o la presidencia de la República, digamos, o el mismo equipo de gobierno, no solo una persona, o cuántas bases de datos puedan manejar, sino que digamos, hay un conocimiento práctico que está en las comunidades, que está en los individuos, que son quienes salen todos los días a la calle a ver cómo mejoran su condición. Y las intervenciones efectivas tienen necesariamente que tomar en cuenta ese conocimiento. Finalmente, Adam Smith nos recuerda en La riqueza de las naciones la importancia del esfuerzo natural de cada individuo por mejorar su propia condición, ya que cuando se permite ejercerse con libertad y seguridad, es un principio tan poderoso que él solo y sin ningún tipo de asistencia no solamente es capaz de llevar a la sociedad a la riqueza y la prosperidad, sino de superar un centenar de obstrucciones impertinentes con la que la locura de las leyes humanas muy a menudo estorba a sus operaciones. Eso está subrayado en mayúsculas, en rojo, porque ahí está la clave del problema. El problema no son los individuos, el problema no son las personas que están en la pobreza. O sea, las personas que están en esa condición tienen la misma dignidad, tienen conocimientos prácticos acerca de cómo mejorar su condición. El problema está en todos estos obstáculos que no existían y que los ha ido creando el hombre a través del tiempo, y que se convierten en obstáculos que dificultan, encarecen o imposibilitan que las personas puedan trabajar, emprender y producir en nuestros países. Continúa Smith, aunque el efecto de estas obstrucciones es siempre en mayor o menor medida una invasión de su libertad o una disminución de su seguridad. Perdón. Y la última lámina es tomada de How the West Grew Rich, un libro de Nathan Rosenberg y Bert Sell, historiadores económicos que analizaron 800 años de historia económica, y esta es una de las condiciones a las que llegaron. El paso de la pobreza a la riqueza
es en un sentido social un avance en el bienestar material. Estamos hablando de dinero. Antes no tenía dinero, ahora tiene. Sin embargo, esto no es adecuadamente capturado en estadísticas sobre el Producto Nacional Bruto, ingreso nacional o los salarios reales. La muerte, explican los autores, siempre ha sido la amenaza final, y el moverse de una condición de pobreza hacia una de mayor prosperidad es antes que todo alejarse de la muerte. ¿Por qué? Porque toda digamos, la vida que rodea a quienes viven en condiciones de pobreza los acerca a la muerte. Estamos hablando de temas de mala nutrición, de falta de acceso a condiciones sanitarias aceptables, imposibilidad de acceder a una educación de calidad que les permita más adelante salir de la pobreza. Entonces, todo esto, todas estas condiciones que rodean a quienes viven en esa condición, les impiden digamos, mejorar su calidad de vida y alejarse de la muerte. Entonces, muchísimas gracias y aquí concluyo mi intervención inicial. Muchísimas gracias, Luis. Súper interesante. Y me surgen preguntas, pero además invito al público a que a través del chat hagan sus preguntas. Y mi primera pregunta, mientras el público calienta sus motores, es el tema que hablaste sobre planificar para el resto. Y se me ocurre que a veces nosotros como centros de pensamiento también cometemos esa misma falta, dejar de pensar en esa dignidad humana, como lo expresa el libro y también lo mencionaste, porque pensamos que como tenemos el conocimiento, la experiencia, hemos sido consultores, tenemos, digamos, la llave mágica para resolver problemas en otras comunidades, incluso en nuestro propio país, incluso proyectos que asumimos podríamos cometer esa falta. Entonces, me viene a curiosidad cómo estos centros de pensamiento que utilizan en el texto como modelos y como casos de ejemplo, se previnieron esto, o sea, cómo estos centros de pensamiento respetaron esa dignidad humana, ese conocimiento práctico, ese conocimiento que tenían esos lugareños para enfrentar esos problemas o si de alguna manera sucumbieron parcialmente a querer ser estos forasteros que vienen a traer la solución mágica a esa población. Sí, muy importante la pregunta y es, a fin de cuentas, un tema de humildad, ¿verdad? Es el llamado que hace Hayek, particularmente en su libro La arrogancia fatal. Él habla de la arrogancia de los planificadores centrales que asumen, digamos, que tienen el conocimiento necesario para diseñar intervenciones adecuadas. Digamos, si uno hace un plan digamos, para beneficiar en promedio a toda la población y hace una intervención con ese objetivo, en cada una de las observaciones, ¿verdad? En cada uno de los individuos te vas a equivocar, ya sea para arriba o para abajo, porque le estás trabajando sobre un promedio. Entonces, esa es una manera, digamos, sencilla de ilustrarlo, pero más importante todavía es lo que mencionas, digamos, cuál es el proceso que se debe seguir. Digamos, aquí se ilustran en el libro 13 casos, pero estamos hablando digamos, de una red de centros de pensamiento, de 500 think tanks en 100 países del mundo, digamos, cómo hacer para no caer, digamos, en ese pecado de ser uno el experto que viene a decirle a los demás qué es lo que tiene que hacer. El libro, digamos, explica digamos, que los agentes locales, como los think tanks, digamos, tienen un buen conocimiento de cuál es la realidad. Sin embargo, lo que se muestra en varios de los casos es cómo, digamos, para co-crear esa solución, se acercaron a las comunidades, se acercaron a ellos, hicieron consultas, ¿verdad?, acerca de qué era lo que realmente necesitaban. También se muestran ejemplos de que pensaban que el camino era por acá, pero ya cuando empezaron a implementar se dieron cuenta que eso no estaba funcionando. Entonces, ¿cómo? Volvieron a la mesa de dibujo y tuvieron que salir con otro plan para poder ser efectivos en su trabajo.
Entonces, yo creo que, digamos, más que aprender, bueno, es que esto hicieron en Sudáfrica o esto hicieron en India, digamos, los problemas que enfrentan los centros de pensamiento que promueven la libertad alrededor del mundo, tienen muchas coincidencias, ¿verdad? Entonces hay temas que son similares, pero definitivamente la sugerencia no es aprender, digamos, de una receta para venir a copiarla, sino más bien de el proceso que se sigue desde la identificación del problema, identificar cuáles son los actores relevantes que se deben sumar, ¿verdad? Porque los centros de pensamiento que buscan, digamos, beneficiar a las mayorías, que son normalmente el caso de los que promueven la libertad económica en distintos ámbitos, son problemas muy grandes que van más allá de lo que las capacidades de un solo centro de pensamiento, aunque sea uno grande, puede tener para lograr, digamos, realmente mover la aguja y mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, hay que articular esfuerzos con otras organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado, con el gobierno, por supuesto, con gobiernos locales, con las comunidades, para poder tener éxito y diseñar intervenciones que sean efectivas. Perfecto. Entonces, en la mayoría de esos países existen estas iniciativas para combatir la pobreza. Algunas son lideradas por el sector privado, otras por el sector público. La mayoría de nuestros países, el sector público, el Estado tiene estas iniciativas de combatir la pobreza. ¿Qué formas toma el intervencionismo en estas iniciativas para combatir la pobreza? Sobre todo porque mencionaste en uno de los slides este tema del intervencionismo que se puede dar en diferentes programas de combatir la pobreza. Sí, de una manera, digamos, como sencilla y gráfica, se puede hablar, digamos, de tres tipos de intervención que buscan, digamos, todas con el objetivo de combatir la pobreza o eventualmente de ayudar a la gente a salir adelante. Digamos, eh, un tipo de intervención se puede resumir como la de regalar pescado, ¿verdad? Esta es la favorita de los gobiernos de América Latina, la vemos por todas partes, es donde están las transferencias monetarias, simples o condicionadas, ¿verdad? Dinero que reciben todos los meses la gente, puede ser ayudas de entrega de comida, puede ser comedores infantiles, redes de cuidado para que las madres puedan dejar ahí sus hijos y salir a trabajar. Subsidio de gas, tarjeta de compras Sí, específicas entonces todo tipo mensuales, de bonos, de subsidios. bonos. Entonces, todas esas son, no, todo eso caería bajo la sombrilla de regalar pescado. Eh, es claro que, digamos, en cualquier momento habrá gente que necesita, ¿verdad? Que necesita de la ayuda. Lo que está mal es que esas ayudas se convierten en ayudas permanentes y que si se interrumpen, la gente vuelve a caer en condición de pobreza. Entonces, esas ayudas no representan, digamos, una solución definitiva para el problema. Más bien, lo que se ha observado en la evidencia, en estudios, es que más bien perpetúan la pobreza, generan dependencia, se prestan para el clientelismo político, ¿verdad? Si yo soy el gobierno, no necesariamente le doy la ayuda a quien más la necesita, sino a quien votó por mí o a quien me está favoreciendo de alguna manera en el ámbito local. Entonces, favorezco a personas que, digamos, en otras palabras, entrego mal el pescado. En lugar de dárselo a quien más lo necesita, se lo doy a quien más me conviene. Entonces, bueno, ese es el primer la primera gran sombrilla de intervención. La segunda, que suena muy bien y que la promueven organismos locales, organismos internacionales y que desde la perspectiva, no sé, del sector empresarial también es bien vista, es la de enseñar a pescar, ¿verdad? Entonces, todos los esfuerzos por educar, digamos, desde primaria, secundaria, educación técnica, educación dual, todos los programas que buscan favorecer el emprendimiento, programas de apoyo, de apoyo y acompañamiento a los emprendedores. Todo esto se ve muy bien, pero ¿cuál es el problema?
una vez que las personas recibieron estos apoyos, ¿verdad? Que ya desarrollaron capacidades, talento en materia de emprendimiento para ser empleados en una empresa, enfrentan la dificultad que es el no tener, digamos, chocan con pared cuando no existe una libertad económica suficiente que les permita salir adelante, ¿verdad? Entonces, hablando del caso de mi país, que lo conozco muy bien, acá, digamos, de más o menos el 50% de las personas que tienen un empleo están en la informalidad. Eh, También, eso sin contar un porcentaje muy alto, cerca de un 12% de las personas que están buscando trabajo no lo encuentran, están desempleadas. El desempleo también afecta con más fuerza a grupos más vulnerables, a las mujeres, a los jóvenes, personas en zonas rurales. ¿Y por qué todo esto? O sea, porque tenemos reglas, ¿verdad?, en el mercado laboral que las hacen que sea poco flexible. Es muy caro contratar personal, tenerlo, digamos, el personal de manera formal, pagando aportes hay impuestos que se cargan a la planilla, ¿verdad?, para cubrir salud, seguridad social, pero muchos otros más que también se le ponen encima. Entonces, el resultado, digamos, de todas estas regulaciones es que se condena a un grupo muy importante a la informalidad o al desempleo. El estar en la informalidad también, bueno, el caso extremo es no tener empleo y no poder tener ingresos, pero estar en la informalidad también limita las oportunidades de desarrollo al no poder, digamos, hacer negocios formales y de crecimiento. Y tienen que además hacer esfuerzos por mantenerse en la sombra porque pueden ser sancionados por las autoridades no sé, del Ministerio de Hacienda o de Finanzas que a la hora de cobrar impuestos o de la Seguridad Social. Entonces, básicamente limita las oportunidades de salir adelante. Entonces, nuevamente, en resumen, están las intervenciones que regalan pescado y que lo regalan mal y que eso ahí no está una solución. Después están otras intervenciones que caen bajo una sombrilla de enseñar a pescar, que son deseables, hay que promoverlas, pero que van a ser inefectivas, digamos, para mejorar la prosperidad de la gente y permitir que quienes están en condición de pobreza salgan adelante, si no existe la libertad económica para que la gente pueda, con libertad, experimentar en los mercados y buscar, digamos, lo que sería la redistribución del dinero en la sociedad por medio del mercado, ¿verdad? Por medio del intercambio voluntario, en contraste de lo que promueven los gobiernos, que es quitarle a unos para darle a otros. Perfecto, buenísimo. Y te tengo otra pregunta sobre esto, pero voy a aprovechar que el público nos está ya haciendo preguntas. Dice Carmelina Roy que desde el rol de ciudadano, ya sea empleado público y o empresario o emprendedor, ¿qué recomendaciones o a qué preguntas debemos plantearnos para que el desarrollo tecnológico como la digitalización, descentralización de las finanzas, así como otras tendencias globales actuales, no sigan aumentando de forma acelerada las tasas de desempleo, acceso a oportunidades de empleo más especializadas? Sí, es muy interesante, ¿verdad? Se está discutiendo con mucha intensidad alrededor del mundo el rol de la tecnología que está avanzando, o sea, a un ritmo vertiginoso. Hace precisamente un par de días estaba conectado a una conferencia que están dando desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts acerca de el trabajo sin trabajadores, que decían como que hacia allá va el futuro. Entonces, los profesores que estaban analizando el tema decían que, digamos, las reglas tradicionales en el mercado laboral, ¿verdad? Un contrato a tiempo completo de trabajo con los beneficios que puede dar la seguridad social y garantías de estabilidad, etcétera. Eso se va a volver cada vez menos relevante en un mundo donde es cada vez más sencillo
comprar, digamos, los servicios de trabajo de manera directa, ¿verdad? Y e independientemente del lugar donde se preste el servicio, ¿verdad? Entonces, ya lo estamos viendo todo el tiempo. Ahora, durante la pandemia se enfatizó más, ¿verdad? No es necesario ya que las personas estén en su lugar de trabajo, al menos en varias actividades, para que puedan prestar los servicios. Digamos, uno puede contratar programadores, diseñadores que están en la India o en México o en cualquier lugar de Sudamérica y recibir los servicios y los productos. Y los puede contratar por una tarea particular, ¿verdad? El gig economy, por un encargo o, bueno, o por una hora profesional se le cancela y no hay más relación. Entonces, toda esta evolución, ¿verdad? Lo que hace necesario es introducir, digamos, más fluidez en los mercados laborales, eliminar las rigideces que nuevamente se traducen en costos o barreras para que las personas puedan desempeñarse en el ámbito laboral. Digamos, ¿qué más digamos, pueden hacer los empresarios, los ciudadanos? Más que nada, digamos, las tendencias, ¿verdad? Son globales y con eso digamos, uno no puede decir no, que afecta al resto del mundo, pero a mí que no me afecte. Digamos, con eso tenemos que vivir y tenemos que más bien adaptarnos y ojalá adelantarnos para descubrir cuáles son esas oportunidades. En una economía que funcione de manera eficiente, sin todas estas restricciones, sin todas estas trabas, lo que sería ideal es que digamos, máquinas o tecnología vayan ocupando eh, eh, tareas, ¿verdad? Que sean más repetitivas o que no requieran de otras habilidades que solamente tienen los humanos, ¿verdad? El definir, bueno, quiero ir de aquí hacia allá, normalmente requiere de un proceso de planeación, de estrategia, que normalmente no sería una máquina la que lo diga. Probablemente ya la ejecución, ya una vez que se definió la ruta o un proceso, probablemente ahí pueda ser ocupado por máquinas del tipo que sea, ya sea para trabajo físico o para procesamiento de datos. Pero lo ideal es que entonces cada vez se vaya liberando el talento humano para actividades digamos, de mayor valor agregado desde una perspectiva intelectual y de que las máquinas vayan asumiendo el resto de las tareas repetitivas o de poco valor agregado. Pero, digamos, en mi opinión al menos, digamos, no es que la gente va a tener que quedarse en la casa sin nada que hacer porque ya las máquinas o la tecnología van a ocupar todo el espacio. No, más bien, digamos, es una oportunidad para aspirar, digamos, a mayores niveles de desarrollo y de valor agregado. Exacto, mayor especialización en términos de valor agregado y en ese tipo de carrera. Nos pregunta Luis Eduardo Aquino que cuál entiende es la vía correcta para cambio de mentalidad en los tomadores de decisiones a fin de poder materializar recomendaciones de los distintos centros de pensamiento locales y que se traduzcan en mejoría económica. Sí, bueno, importantísimo, ¿verdad? En el mismo libro que cité al final de Rosenberg y Wirtzel, todo digamos, giraba alrededor del cambio tecnológico, de la evolución del sistema económico para llevar a mayores niveles de riqueza y de prosperidad. Y entonces, en algunos casos, decían los autores que la innovación es, requiere de cambios, ¿verdad? Y la innovación es imposible cuando el cambio no es permitido, ¿verdad? Entonces, si estamos en entornos que están entrabados, que es difícil tomar decisiones, que el sector público o los intereses de distintos grupos impiden, digamos, eliminar las restricciones para defender intereses particulares, eso, digamos, se convierte en un obstáculo, a fin de cuentas, para la innovación, para la evolución
Y lo que pasa, digamos, y yo lo veo mucho acá en Costa Rica, nosotros somos un pésimo caso de capacidad de lograr los acuerdos necesarios en materias clave, es que otros países sí logran esos acuerdos, eliminan las trabas y por supuesto se benefician de mayor actividad económica, mayor generación de empleo, mayor atracción de inversión. Y entonces las brechas que podían existir entre un país que estaba más adelante y otro se van eliminando y quienes están atrás pueden pasar adelante, ¿verdad? Entonces el riesgo, ¿verdad? El desafío que digamos, enfrentamos en todas las sociedades es la posibilidad de efectivamente digamos, de educar. Y no diría solamente educar a la clase política, ¿verdad? Porque eh, digamos, hay toda una línea de teoría que explica, digamos, desde el public choice, se llama, de que quienes van digamos, como quienes buscan el poder, ¿verdad? En un gobierno, no es que se quitan su camiseta de intereses individuales cuando llegan ahí y se ponen otra de ahora defiendo los intereses de todos los ciudadanos. Cada persona que llega al gobierno normalmente lleva algún interés que no necesariamente coincide con el de la mayoría. Entonces, digamos, estando conscientes de esa realidad, muchas veces lo que es necesario es educar a los ciudadanos, educar a la población en general, para que demanden las soluciones que más los favorecen. Entonces, ahí, digamos, los centros de pensamiento pueden jugar un papel clave en esa educación de los ciudadanos con base en digamos, decir la verdad, utilizar datos que informen y además diseñar estrategias que permitan conectar digamos, con el lado humano, no solamente decir, ok, vamos a promover la apertura eh, del mercado eléctrico, de los seguros, o aprobar una ley de responsabilidad fiscal, o ponernos un paquete de impuestos, eh, porque las cifras dicen esto. No, hay que ponerle el rostro humano, explicarle a cada individuo por qué esa reforma se va a traducir en beneficios y oportunidades para ellos. Entonces, yo creo que toda esa parte, esa narrativa, es clave para poder lograr los cambios, porque muchas veces, digamos, las propuestas, digamos, desde una perspectiva técnica se conocen, ya están sobre la mesa, son problemas que se han estudiado mucho en los países y se la ponen en la mano al tomador de decisión, al presidente, al ministro, al dirigente de una institución, pero para ellos es más fácil y sin asumir riesgos decir, no, no es el momento adecuado o encontrarle cualquier excusa para no ir adelante. Pero la situación cambia cuando se logra vamos, crear un ecosistema, un entorno favorable de demanda ciudadana por esa solución. Entonces, ahí más bien el tomador de decisión va a ver la oportunidad de quedar bien con los ciudadanos y entonces debería tomar las decisiones correctas. Pero eso no pasa por casualidad, requiere del trabajo articulado de una estrategia clara y ejecutada digamos, de manera efectiva por organizaciones como las que nosotros dirigimos en nuestros países. Perfecto. Ya que mencionaste el rostro humano, me vino a la mente esta tendencia a entrar o a hacer referencia al factor humano cuando tomamos decisiones tendentes o que pensamos que podrían mejorar la pobreza. Y sobre todo en Latinoamérica hay como esta concepción de pobreza muy particular. Entonces, ¿qué creencias tenemos en Latinoamérica sobre la pobreza? Tú que desde tu centro no solo ves Costa Rica, sino que has visto otros de nuestros países y también qué creencias tenemos sobre la prosperidad. Sabes que a veces escuchamos mucho el ataque de que la prosperidad es mala, de que la pobreza, de que, bueno, entonces, ¿qué, qué creencias tenemos aquí en Latinoamérica sobre estos temas que nos entorpecen para lograr un real progreso como sociedad? Sí, bueno, yo diría que existe, y no solo en América Latina, digamos, a nivel, en el ámbito global, digamos,
una idea que está muy bien posicionada en la mente de las personas de el tema de la explotación del trabajador por parte del capitalista o del empresario, lo cual, digamos, en sociedades como las nuestras, donde digamos, un porcentaje altísimo acá en Costa Rica, casi o sea, más del 85% de las empresas son pequeñas y medianas y que generan empleo, digamos, para la familia o para los conocidos, ¿verdad? O sea, ¿de qué explotación se puede hablar ahí? Entonces, o sea, lo que hemos sido es bastante inútiles, digamos, no hemos sido efectivos en explicar más bien que digamos, los héroes, ¿verdad? En sacar adelante, digamos, por medio del trabajo, del esfuerzo propio, ¿verdad? Pues, la idea de pararse sobre sus propios pies, ¿verdad? En lugar de simplemente echarse para atrás y pedir ayuda. eh, los héroes de la película son los empresarios, ¿verdad? Quienes toman de manera dinámica decisiones que permiten sacar recursos de donde no eran productivos o no tan productivos y asignarlos a tareas, digamos, que pueden generar mayor valor y prosperidad en la sociedad. Y lo Y hacen, disculpa que te interrumpa, incluso los que ahora son grandes empresarios comenzaron así. por Entonces, a supuesto. veces satanizamos a grandes empresarios porque vemos que les va bien y tal, pero no conocemos tal vez su historia y cómo empezaron siendo una pequeñísima o microempresa. Correcto, y bueno, em- eh, todo lo que es grande empezó de un tamaño más pequeño, pero además, digamos, son individuos, ¿verdad? Los líderes del sector privado, quienes toman la decisión de tomar su dinero, su riqueza, que es el resultado del trabajo, ¿verdad? Y en lugar de simplemente de colocarle en un banco y recibir un interés, asumen el riesgo porque quieren hacer algo más por la sociedad y al hacerlo generan empleo, generan oportunidades en comunidades donde antes no existían. Entonces, en el tema del turismo, que yo sé que es grande allá en República Dominicana, igual que para nosotros en Costa Rica, o sea, las oportunidades que se crean en zonas rurales donde antes literalmente no existía nada, son gracias a que existen empresarios dispuestos a arriesgar su dinero y a aportar su talento, su conocimiento, sus contactos para crear esas oportunidades para muchísimas personas. Entonces, yo creo que lo que necesitamos para combatir de manera efectiva digamos, estas ideas que están muy bien posicionadas y arraigadas en nuestras mentes es convertir a nuestros países digamos, en países donde eh, exista más emprendimiento a todo nivel. Y para eso se requiere eliminar este conjunto de obstáculos institucionales o regulatorios que nuevamente que dificultan, encarecen o imposibilitan que las personas puedan emprender, que puedan trabajar y que puedan desarrollar actividades productivas. Recientemente iniciamos, tanto ustedes como nosotros, el trabajo para lo que es el índice de burocracia para América Latina. Digamos, es un esfuerzo que el año pasado documentó la situación de burocracia con un enfoque en la pequeña empresa en 6 países de la región y ahora se va a ampliar en este año a 6 países más, incluidos los nuestros afortunadamente. Pero entonces eso nos va a permitir no solamente hablar de, sí, hay muchos trámites, hay mucha burocracia, sino con cifras, ¿verdad? Poder demostrar y con base en eso, ahí sí, poder diseñar o sugerir intervenciones que puedan ser efectivas para eh, eliminar, digamos, en la medida de lo posible estos problemas. A mí me gustó en una de las charlas introductorias, haciendo referencia a este índice de burocracia, que decían que en Estados Unidos la burocracia se conoce como red tape, como el tape rojo, simplemente por todo el tiempo que hay que invertir, pero que en nuestros países en América Latina se le puede conocer como black tape,
porque no solamente está la parte de tiempo y lo engorroso que son los trámites, sino que es lo que abre las puertas a la corrupción, ¿verdad? Y todo eso que hace un enorme daño a la sociedad. También, digamos, ahí, volviendo a conectar con el tema de la tecnología y la transparencia, si logramos, digamos, por un lado, eliminar trámites y por otro, eh, automatizar otros, entonces eso e inyectarles transparencia, observatorios o mediciones objetivas, todo eso también va a ayudar a combatir la corrupción. Bueno, Luis, para no abusar de ti y del público, solo vamos a dar lugar a una última pregunta. Pregunta Hamlet Collazo, que, bueno, y explica también que 6 de cada 10 argentinos recibe un cheque del Estado. Sin embargo, la tasa de pobreza en ese país ya ronda el 42% de su población. Dado que todo esto se financia con más impuestos a los entes productivos, ¿qué medidas se entiende deben asumir los estados para reducir la pobreza en los países? Sí, bueno, como comentamos hace un momento, la estrategia de regalar pescado no funciona, ¿verdad? Todas estas No. transferencias monetarias generan, por un lado, dependencia y unos incentivos perversos, digamos, también, digamos, hablando de los casos que conozco acá de cerca en mi país. Si, digamos, una familia está recibiendo un bono para que mantenga a sus hijos en secundaria y le está dando el cuido a los niños para que la madre pueda, no sé, eh, trabajar, en el momento en que las personas de ese hogar consiguen un trabajo mejor, entonces ya pierden inmediatamente el beneficio que tenía. Entonces tienen el incentivo de mejor no esforzarse y no bueno, y renunciar a sus aspiraciones a cambio de ese cheque mensual que limita sus oportunidades de desarrollo. Entonces, yo creo que este libro es realmente clave en ayudar digamos, a pensar digamos, de una manera alternativa, digamos, de una manera distinta a la tradicional, en cómo realmente digamos, ayudar a la gente, digamos, a diseñar esos mecanismos que permitan a la gente escapar de la pobreza, ¿verdad? Y en lugar de, digamos, ayudas temporales que se convierten en ayudas permanentes y que, además de representar una carga eh, al bolsillo de los contribuyentes, ¿verdad? De los empresarios y de los ciudadanos, simplemente no están haciendo lo que deberían hacer, no están cumpliendo con su objetivo de reducir o eliminar la pobreza. ¿Alguna última exhortación antes de que demos por terminado nuestro conversatorio de hoy? No, digamos, muy agradecido nuevamente con la oportunidad, con el espacio, contigo, Mónica, y con el Instituto OMG, y por supuesto con todas las personas que mostraron interés y nos acompañaron. Espero que realmente puedan, digamos, ver o reconocer en el libro, digamos, una herramienta útil para cambiar, ¿verdad? Para cambiar esta mentalidad, este enfoque tradicional que realmente no ha contribuido a ayudar a las personas que más lo necesitan. Gracias, Luis, a ti por esta oportunidad de discutir este libro. Ahí compartí en el chat el link donde todos pueden descargar el libro de manera gratuita. Y definitivamente debemos repensar nuestro rol, tanto como ciudadanos como centro de pensamiento, en todas nuestras acciones tendentes a lo que nosotros buscamos de sacar a grupos de ciudadanos de la pobreza y sobre todo lograr un desarrollo sostenible. Gracias a todos de nuevo por sacar esta hora de su tiempo en una tarde ocupada de jueves. A Luis, nos vemos pronto en nuestros encuentros de trabajo para los temas que mencionaste. Feliz tarde a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias.